se refieren a cuando hablamos de una anualidad cierta, por ejemplo, se va a referir si yo como persona voy a una aseguradora y adquiero un seguro, ¿no es cierto? Entonces, y yo me obligo a pagar ese seguro en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Inicia y finaliza. Entonces yo me obligo a pagar en ese tipo. Entonces yo me obligo a pagar, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo y en un monto fijo, ¿no? A eso se refieren las anualidades ciertas. Ahora, cuando hablamos de las anualidades inciertas, es lo contrario. En las anualidades ciertas puse un ejemplo de que si yo como cliente, como persona, voy a una aseguradora y solicito un seguro, donde yo me estoy obligando a hacer un pago, ¿no es cierto? Adquiero un seguro y yo voy a pagar en un determinado tiempo. Ahora, las anualidades inciertas, voy a dar como ejemplo una empresa aseguradora. ¿Qué significa esto? Que estas anualidades, en el caso de las empresas aseguradoras, las anualidades son inciertas o dependen de una probabilidad. Por eso es que cuando hablamos de empresas aseguradoras se escucha bastante lo que es la probabilidad, el siniestro, ¿ya? Entonces, estas anualidades dependen de un evento, dependen de la ocurrencia de un evento para hacerse efectiva o para volverse cierta. ¿Qué significa? De que si la empresa aseguradora tiene un cliente, ¿no es cierto?, para realizar el pago de esa anualidad, ¿de qué depende? Depende de la muerte de ese cliente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el beneficiario, ¿no es cierto?, concurra a la aseguradora y pida el pago de los aportes o del seguro del cliente, ¿no? Entonces, a eso se refieren las anualidades inciertas, a que dependen de la ocurrencia de un evento para volverse ciertas. Una vez que ocurre un evento, ya esta anualidad deja de ser incierta. Ya una vez que ocurrió el evento, entonces ya se vuelve cierta. ¿Por qué? Porque esa empresa se va a obligar, ya sea en cuotas, dependiendo del contrato o dependiendo del acuerdo que lleguen con el beneficiario, va a pagar ese seguro, ¿ya? Entonces ya una vez que ocurre el evento, ya no es incierta, ya es cierta. Estaba incierta por ese cliente durante el periodo que no ocurre, ya que no surge ningún siniestro, que no surge ningún evento. Ya es como que si es que yo, como les decía, ¿no es cierto?, adquirí un seguro, yo me obligué a pagar, pero la aseguradora, esas anualidades, ¿no es cierto?, la obligación de la aseguradora es incierta, porque no sabe en qué tiempo va a surgir o va a ocurrir algún evento. Bueno, luego, entrando al punto 4, que según la oportunidad de los pagos, tenemos inmediatas, diferidas, adelantadas, vencidas, perpetuas, limitadas. Cuando hablamos de las anualidades inmediatas, son aquellas en el que los pagos periódicos se efectúan a partir del primer periodo. Cuando adquirimos un crédito, cuando adquirimos, cuando alguien nos presta un dinero, entonces nosotros nos obligamos a pagar a partir del primer periodo. Entonces eso son anualidades inmediatas.
Anualidades diferidas son aquellas en las que los pagos, dice, periódicos se efectúan después de varios periodos. ¿Qué significa esto? Que si yo adquiero una obligación, ¿no es cierto? Entonces, al momento que suscribo un contrato, seguramente yo voy a pedir por alguna razón de que ese crédito o ese dinero o ese capital lo voy a pagar, qué sé yo, después de un año, después de 6 meses. Entonces va a tener un cierto tiempo de diferimiento, ya por eso se dice diferida, que no las voy a pagar desde el primer periodo, sino después de un determinado periodo, ¿ya? Entonces, obviamente en el contrato estará suscrito el tiempo de diferimiento, ¿ya? Ahora, las anualidades adelantadas, también llamadas anticipadas, son aquellas en las que los pagos periódicos se realizan al principio de cada mes. Por ejemplo, los alquileres que se pagan al inicio de cada mes. Ahora, las anualidades vencidas son aquellas llamadas también decursivas, son aquellas en las que los pagos periódicos se efectúan al final de cada periodo. ¿Qué significa? Que si yo llego a un acuerdo con mi alquilante que le voy a pagar a fin de cada mes, como los sueldos, digamos, ¿no? Se pagan al finalizar cada mes, ¿ya? Las anualidades vencidas, eso estamos viendo, ¿no? Las anualidades vencidas, ya que se pagan al final de cada periodo. Las anualidades perpetuas, llamadas también infinitas, dice, ¿no? Son aquellas en las que los pagos periódicos se realizan de manera indefinida, es decir, de por vida. A su vez, el número de periodos es indefinido, como por ejemplo, aquí podemos ver las rentas de vejez. Tiene un periodo de inicio, pero no tiene un periodo de finalización, ¿ya? O a eso se refiere, ¿ya? O cuando nosotros llega un determinado tiempo y nos jubilamos, ¿no es cierto? Y empezamos a recuperar nuestros aportes. Entonces, la AFP, ¿no es cierto?, nos van a pagar esos aportes, pero no tiene un tiempo indefinido, ¿no es cierto? No sabe cuánto tiempo voy a vivir, cuánto tiempo no voy a vivir, no sé, puede ser por 1 año, 2 años, puede ser 10 años, 20 años, entonces, pero a eso se refiere cuando habla de las anualidades perpetuas, que el tiempo es indefinido, ¿ya? Ahora, las anualidades limitadas, llamadas también temporarias, son aquellas en las que los pagos periódicos se realizan por un periodo de tiempo establecido. Generalmente esto podemos poner como ejemplo la adquisición de los créditos, ¿no es cierto?, de los créditos de vivienda, de consumo. Tiene un inicio y tiene un final. Están limitados a un determinado tiempo, ¿ya? En el caso de las anualidades, en el punto 5, según las características de las anualidades, podemos ver anualidades constantes, anualidades variables. Dentro de las anualidades variables tenemos las anualidades impropias, las anualidades crecientes o decrecientes en razón aritmética, crecientes o decrecientes en razón geométrica. Anualidades constantes son aquellas en las que los pagos periódicos son iguales durante toda la operación, que significa que esto nos podemos referir o podemos adecuarla o podemos decir que son las anualidades simples, ya de interés simple, porque tanto el interés como los pagos, el capital y el pago es de un monto fijo. Ahora, en las anualidades variables, dice, son aquellas en las que los pagos periódicos varían de un periodo a otro, ¿no? Por eso dice variable, y a su vez se subdividen, ¿no? Anualidades impropias es cuando la variación es irregular,
es decir, diferente de un periodo a otro. Las anualidades crecientes o decrecientes en razón aritmética es cuando la variación sigue un patrón establecido, es decir, aumenta o disminuye sumando o restando una cantidad específica. Ahora, las anualidades crecientes o decrecientes en razón geométrica es cuando la variación sigue un patrón establecido, es decir, aumenta o disminuye multiplicando una cantidad específica. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a ver que en la razón aritmética el monto o la variación tiene un patrón establecido. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Suma o resta una cantidad establecida. En las anualidades geométricas, en razón geométrica, también tiene esta variación un patrón, pero aumenta o disminuye multiplicando una cantidad específica. ¿Ya?